Chao pueblo, la Juve de hoy en un minuto, pero no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos de la Juventus Women, que termina perdiendo contra la Lazio en casa 2-3, pero por haber ganado el partido de ida termina calificando a las semifinales de Copa Italia en los últimos minutos del segundo tiempo. ¿Quién sabe por qué el equipo de Canzi sufrió tanto? Hoy podría ser porque Ariana Caruso se va del equipo. Así es, una de las jugadoras con más participaciones en la Juventus termina yéndose, ya que el Bayern Múnich ejerció la cláusula de rescisión de su contrato y se la lleva a jugar en Alemania. Será muy, pero muy extrañada la gran jugadora italiana. Por otro lado, en el mercado del lado masculino, pareciera que la Fiorentina y la Juventus tienen agendado una llamada para poder llevarse a Fagioli a Firenze. Los Viola estarían dispuestos a hacer un préstamo con obligación de compra, un préstamo de 1 año y medio, así que veremos si por fin Frijol termina yéndose de la Juventus en este mercado. Por otro lado, el Lens abrió la puerta a un préstamo oneroso de Danso para la Juventus, para reforzar la defensa después de la lesión que sufrió Kalulu. Este sería en total, incluyendo los bonus, son 4 millones de euros. Está muy avanzada la transacción. La Juventus está tratando de incluir una cláusula de opción de compra. Si llegase Danso, podría ser la cuarta incorporación de este mercado de invierno, lo cual dejaría fuera a uno de los nuevos recién llegados de la lista de Champions League para el repechaje contra bien sea el Milan o el PSV, el cual sorteo será mañana. Más probable, se está pensando, es que Alberto Costa sea el que quede fuera de la lista Champions League de la Juventus. Y cerramos con Artur Melo, quien está así de cerca de irse al Santos, pero en el último minuto se metió el Girona de España, quien está tratando de llevarse a Artur. Obviamente esta opción lo convence más, ya que se quedaría en Europa y al parecer el club español estaría dispuesto a pagar más parte del salario del brasileño, lo cual pues también llama la atención de la Juventus.